doctor Lucio, a nuestro ponente del día de hoy. El doctor Lucio, les platico, es amigo ya de aquí de la casa, de Depósito Dental Ramos. Es considerado argentino y mexicano al mismo tiempo. También es speaker de la línea de Odontit, implantes Odontit, y también él trabaja y tiene un emprendimiento en la clínica que asocia al Centro Odontológico Cázares. Entonces, es un gusto para nosotros, doctor, que nos estés acompañando el día de hoy y darle la bienvenida a todos ustedes, los que nos acompañan por medio de Zoom y Facebook. Y doctor, pues adelante, hoy será una gran charla, una gran participación y te damos la cordialmente bienvenida y adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchas gracias a toda la familia Ramos por invitarme. También gracias a Odontit y a toda la gente linda mexicana, a mis amigos de Argentina. Así que bueno, vamos como les decía, a charlar un poco con respecto a este implante que es el Reactive, ¿sí? Quiero compartir mi pantalla. A ver si podemos comenzar. Ahí está. Muy bien. En esta charla, entonces, como les decía, el objetivo es analizar el implante Reactive de Odontit. Tenemos un temario y vamos a ver las distintas presentaciones de este implante, las características que tiene, el instrumental y los componentes protéticos, las indicaciones. ¿Se ve bien, Gabriela, la pantalla? ¿Está correcto? ¿Sí? Ok. Sí, todo bien, doctor. Perfecto. Vamos a ver el protocolo de fresado y sus distintas variantes. Y también veremos algunos casos clínicos. En cuanto a las presentaciones de este implante, lo que tiene de lindo es que tenemos una variedad bastante buena, ¿sí? En implantes que yo manejaba anteriormente no tenía tanta variedad y eso hacía que en los distintos casos clínicos a veces la cosa se me complicara un poco. Ahora con el Reactive, al tener esta variedad, me resulta mucho más fácil solucionar los casos, sobre todo aquellos casos difíciles. Vamos a ver entonces que tenemos un implante muy delgado, que es el Reactive de 3.0, que tiene una plataforma de 3, es un implante muy delgadito, y viene en una presentación de 10, de 11,5 y de 13 y de 15 milímetros de largo. Luego, también tenemos el Reactive de 3.5, con plataforma igual, 3.5, que ya es un implante, podría decir, estándar, ¿sí? Pero que ustedes noten en la fotografía que tiene espiras bastante más potentes que el implante de 3, que es el ultra delgado. Y las presentaciones en cuanto a los largos vienen igual, de 10, 11,5, 13 y 15. Luego tenemos el implante Reactive de 4.3 con plataforma 4.3. Es un implante ya de mayor volumen. Viene en largos de 8. En este caso noten que ya tenemos el implante corto, que es el de 8 milímetros. En las otras presentaciones no estaba. Y entonces aquí sí tenemos una variante más en cuestiones de largos. 8, 10, 11,5, 13 y 15. Por último, el implante Reactive de 5 milímetros, pero noten que tiene plataforma 4.3, o sea, comparte la misma plataforma que el anterior, y eso hace de que todas las cuestiones protéticas sean iguales, o sea, van a utilizar el mismo transfer, el mismo análogo, los mismos muñones, los mismos uclas, ¿sí? Es un implante más gordito, ¿sí? Un diámetro mayor, y que, si notan, no tiene la presentación del de 15 milímetros de largo, porque generalmente este implante es para el sector posterior. Entonces tenemos largos de 8, de 10, de 11,5 y de 13 milímetros. Después también vamos a ver las indicaciones. El implante de 3 milímetros, que es el ultra delgado, está básicamente indicado para reemplazar incisivos inferiores
y también incisivos laterales superiores. Es un implante muy delgado, con el cual hay que tener cuidado de no utilizarlo en lugares que vayan a sufrir demasiado estrés o demasiada fuerza. Por eso sus indicaciones. Debo de reconocer que yo lo he utilizado en algunos casos donde he hecho corticostomías para reemplazar algún premolar, pero me he salido de lo que es la indicación del fabricante. No he tenido problemas, pero bueno, obviamente es bajo mi responsabilidad. Después, el implante de 3,5, que básicamente se utiliza en el sector anterior y en los premolares. Luego, el de 4,3 y el de 5 son implantes muy fuertes y que se pueden poner en cualquier lado. Obviamente por el diámetro es muy raro, prácticamente yo nunca lo he utilizado en la zona anteroinferior, pero indudablemente se podrían poner ahí. Si el caso lo ameritara, ¿no? O se pudiera, pero básicamente, ¿cómo sabemos qué implante vamos a poner? La elección del implante siempre se hace en base a la tomografía. Vamos a elegir el diámetro y el largo del implante en base al hueso disponible, y para ello hoy en día contamos con las tomografías que son espectaculares y nos dan muchísima información. Podemos hacer inclusive la colocación del implante de manera virtual, y en ellas vamos a poder dilucidar si es que tenemos algún riesgo quirúrgico, como por ejemplo en este caso una fenestración o algún tipo de problemas. También es viable hacer una cirugía guiada, que hoy en día ya es algo bastante común y funciona muy, muy bien, ¿sí? Entonces, como les decía, la elección la vamos a hacer en base a la tomografía. Las características de este implante son que es un implante cónico, es un implante que tiene conexión interna cónico-hexagonal, muy fuerte, muy robusta. Tiene el platform switch o el cambio de plataforma, que ayuda muchísimo y ya hoy en día es un denominador común en todos los nuevos implantes de todas las empresas, porque sabemos que nos brinda un montón de beneficios, ¿no? Que más adelante vamos a tratar de ir estudiándolos. Tiene un cuello grabado de 1 milímetro con microespiras, perfil de roscas trapezoidal de doble entrada para un óptimo reparto de cargas, y también que hacen que la colocación del implante sea mucho más rápida, porque penetra mucho más rápido que los otros tipos de roscas. Tiene tratamiento de superficie rugosa por sandblaster computarizado y doble grabado ácido. Es una superficie que Odontit ya la tiene muy dominada y la tienen todos sus implantes, que logra una osseointegración bastante rápida y efectiva, ¿sí? Es una superficie muy confiable. Después, su diseño permite lograr una alta estabilidad primaria en los distintos tipos de hueso. Por su geometría condensa el hueso gradualmente y sus amplias espiras apicales penetran fácilmente en el hueso esponjoso. Logra un excelente anclaje en las preparaciones post-extracción. La conexión cónica ofrece una alta resistencia mecánica, lo que garantiza la estabilidad de la prótesis a largo plazo, y el cambio de plataforma, el platform switch, contribuye a la estabilidad de la cresta ósea y permite lograr mejores perfiles de emergencia en las coronas, logrando mejores resultados estéticos que lo que teníamos o lo que lográbamos con los implantes anteriores. Quizás lo que tenemos que entender es que este implante, por tener esta gran variedad, también requiere algunas cosas especiales, como por ejemplo el tema de sus llaves y las cuestiones protéticas, que por ahí pueden ser un poquito distintas a los implantes que nosotros veníamos utilizando. Así que vamos a tratar de dilucidarlas un poco como para que se aclare bien todo este tema. Como tenemos 3 plataformas, vamos a necesitar siempre 3 llaves. En este caso, en la fotografía, lo que podemos ver son 3 llaves para el contraángulo, y de esta manera llevar los implantes de manera mecánica al alveolo. Entonces,
tenemos una llave para el de 3, una para el de 3,5 y una para el de 4,3 que lo comparte con el de 5 porque es la misma plataforma. Podemos colocar entonces en el contraángulo y llevar el implante mecánicamente y colocarlo, ¿sí? La otra manera, hay a quienes no les gusta hacerlo así mecánico y les gusta más manual, para eso tenemos entonces 3 llaves que vienen largas y cortas. Ustedes pueden comprar o pedir la que ustedes gusten, las que más les acomode. Siempre recomiendo que para los implantes de mayor diámetro que generalmente se utilizan en el sector posterior, compren las llaves cortas, que son las que más se usan, obviamente por una cuestión de apertura bucal, y las llaves largas para el sector anterior en los implantes de menor diámetro, ¿sí? Esto nos permite entonces poder llevar el implante de manera manual y utilizar el cricket de una manera, o sí, el cricket para poder enroscar el implante, y si no, también otra herramienta que es súper útil, que quienes no la conozcan se las recomiendo muchísimo porque nos ayuda un montón, es el mango manual, este que estamos viendo en la fotografía, que permite direccionar súper bien el implante y es muy útil sobre todo para los implantes post-extracción y ni qué hablar de los del sector anterior, ¿no? En la zona estética. Si analizamos un poquito las llaves, vamos a ver que estas llaves tienen una bolita en la punta, que es un seguro, una traba, para que cuando coloquemos el implante y lo llevemos de manera vertical hacia abajo, el implante no se nos caiga. Esa bolita hace una traba para que podamos llevarlo con seguridad a la boca y que no se nos ande cayendo. Después, también tiene unas líneas de profundidad y estas nos permiten ver qué tanto vamos profundizando el implante a medida que lo vamos roscando. Es sumamente útil para cuando se coloca el implante sin levantar colgajo. Esto es más que nada utilizado en estos casos de implantes post-extracción, donde queremos ver qué tanto estamos sumergiendo el implante y estas rayitas nos permiten justamente ir viendo esta profundidad. Después van a encontrar estas pequeñas muescas que tiene oquedades en la fresa, o perdón, en la llave, y que son las marcas para las facetas del hexágono. Y esto básicamente lo que tenemos que tratar es que la mueca nos quede hacia vestibular, porque en algunos componentes protéticos nos ayuda para la posición del pilar, ¿sí? Sobre todo en los pilares angulados. Otro dato interesante a saber es que cuando colocamos estos implantes, el torque varía, ¿sí? No en todos es igual. En el implante de 3 milímetros, que es el más delicado, el chiquitín, este necesita o tiene un torque máximo de 45 newtons, o sea que no lo ajusten en exceso porque podrían romperlo. Básicamente lo que puede pasar es que el hexágono se melle, se redondee. Entonces no deben de superar los 45 newtons. En cambio, el resto de los implantes se comporta como un implante tradicional donde resiste un torque máximo de 70 newtons, ¿sí? Acá sí los pueden apretar un poco más. De todas maneras, siempre tengan en cuenta que el hueso no resiste cuando se torquea demasiado el implante, y sobre todo en los implantes cónicos hay que tener esa precaución de no llevarlos a un torque excesivo para que no produzcan isquemia en el hueso, ¿sí? Este implante, como tiene espiras largas en la punta, eso ayuda muchísimo a la fijación inicial, al anclaje inicial. Esto a mí me ha resultado sumamente útil para que yo pueda hacerle carga inmediata. La carga inmediata siempre es controversial, ¿no? Y es un riesgo. Yo lo veo más que nada como un riesgo a que el implante no se fije. Pero si yo logro tener una fijación inicial buena y torqueo el implante y supero los 45 newtons, y en todo caso mido la ISQ, y si la ISQ me da por encima de 60, en este caso vean que tengo 75, una ISQ altísima, súper buena, puedo tranquilamente hacer un provisorio inmediato, lo cual hace que los tejidos perimplantarios se conserven y la papila se mantenga y todo se conserve mucho mejor, y eso obviamente logra una estética muy buena.
Noten ahí en la fotografía que el provisorio de resina está colocado, pero está en una posición infraoclusal, o sea, no contacta con el anterior y con el antagonista. Y noten que cuando el paciente hace los movimientos excursivos no chocan las cúspides. Eso es muy importante para que entonces el implante no tenga micromovilidad durante esta faceta o esta fase de osseointegración. Si no hacemos provisionalización inmediata, ¿qué hacemos? Le ponemos un cicatrizal. También los cicatrizales de este implante trae cicatrizales para cada diámetro, entonces, o para cada plataforma, mejor dicho. Entonces tenemos cicatrizales para el de 3, cicatrizales para el de 3,5 y cicatrizales para el de plataforma 4.3, ¿sí? Que se comparte con el de 5 diámetro, el diámetro de 5. Y vienen de alturas, de distintas alturas, de 3 milímetros y de 5 milímetros de altura, ¿sí? El cicatrizal obviamente es súper útil para entonces comenzar con la formación de la encía, que vaya adaptándose y que vaya cicatrizando para que luego podamos tomar la impresión y hacer el tema protético. Cuando queremos tomar la impresión, entonces sí vamos a necesitar los transfer y al igual que todos los otros, necesitamos un transfer de 3, un transfer de 3,5 y un transfer de 4.3 y 5 milímetros de diámetro. Lo mismo nos va a suceder con los análogos, igual necesitamos el análogo de 3, el de 3.5 y el de 4.3. En el caso de los componentes protéticos, Odontit ya tiene una variedad súper grande. Hay un montón de pilares, pilares rectos, pilares angulados, tenemos los UCLAs. Quizás uno de los que a mí más me gusta y mejor resultados me ha dado es el primero, que es el UCLA con base de cromo cobalto. Este UCLA tiene la gran ventaja de que la basecita de cromo ya está maquinada y calza perfecto. Entonces con ese no reniegan para nada. El técnico dental lo encera, le hace la parte coronaria, le monta la porcelana y tienen ustedes una corona atornillada, la cual calza súper perfecto sobre el implante y el resultado estético que se logra con eso es bárbaro. Y con la ventaja de que es una corona que se puede quitar y poner. Ante cualquier problema que tenga el paciente, esto se puede desmontar. Y después, por otro lado, la gran ventaja de esta versatilidad de la corona atornillada, de que no hay un cemento que pudiera filtrarse hacia abajo y de alguna manera producirnos una perimplantitis. Así que bueno, este es el de preferencia mía, ¿no? Luego tenemos los UCLAs sin base de cromo cobalto y también con hexágono o sin hexágono. Los de sin hexágono son básicamente para hacer los puentes. Podemos hacer puentes, podemos hacer barras. También tenemos muñones que sirven para hacer las coronas cementadas y para aquellos que ya están un pasito más adelante con toda la era digital, también ya se cuenta con los scan body para tomar impresiones digitales y con todas las T-Base para todo lo que sea fresado a través de CAD-CAM, ¿sí? Acá tenemos algunas fotos de lo que son pilares para hacer las coronas cementadas, también los casos de las coronas atornilladas, como les decía, con la ventaja de que no hay un cemento y pueden ser desmontadas, y quizás con la desventaja de que estéticamente se nota siempre la entrada al tornillo, aunque generalmente va por detrás, y bueno, es una parte negativa, pero una parte, lo positivo lo supera desde mi punto de vista, ¿no? Después también tenemos otros componentes protéticos como los pilares multi-unit, que también son muy utilizados y están disponibles para este implante. Los pilares multi-unit obviamente nos van a servir para hacer barras, para hacer prótesis híbridas, para hacer los puentes, y esto nos ayuda un montón, inclusive para paralelizar estos implantes que seguramente en algunos casos tienen divergencias.
También en la foto del otro lado pueden ver los Lock Attach, que también están disponibles para este implante, para hacer las sobredentaduras. Este tipo de atache está súper comprobado y seguramente ustedes los conocen. Funcionan súper bien, hacen una muy buena retención y son ultra bajos, lo cual también ayuda mucho en algunos casos donde la altura compromete un poco la solución protética. Esta es una foto de los pilares multi-unit. Acá tienen otra. En esta lo que pueden ver es cómo en el sector anterior ustedes pueden regular a través de los pilares multi-unit angulados, pueden ir corrigiendo estas divergencias para paralelizar a los implantes, en este caso los que están atrás, y de esa manera, cuando ya tenga yo la prótesis híbrida o el puente, puedo yo atornillarlo y que el eje de entrada esté correcto y obviamente no forzado, ¿no? En la otra fotografía pueden ver los scan body para la toma de impresión de manera digital. Ahora vamos a ver un poco el torque máximo de los componentes protéticos porque también varía, al igual que el de la inserción del implante. Acá el torque de los componentes protéticos del implante Reactive, el finitito, que es el delicado, no debe de superar los 15 newton. Entonces, cuando ustedes atornillen algún tipo de corona o lo que sea sobre el implante Reactive de 3, acuérdense que si utilizan un torquímetro, tiene que regularse hasta 15 newtons. Si no, también lo pueden hacer con los dedos. Con los dedos, cuando yo ajusto, ¿sí? Normalmente la potencia que tiene la mano de cualquier persona no supera los 15 newtons. Por lo tanto, lo puedo hacer manualmente y ya está. O en su defecto, debería de tener un torquímetro que sí me mida hasta los 15 newtons. En cambio, en el resto de los implantes, en el Reactive de 3.5, 4.3 o 5, el torque máximo es de 35 newtons, ¿sí? Que es el estándar que venimos utilizando en el resto de los implantes. Casi siempre se utiliza 30 o 35 newtons, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta para no cometer algún error por ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que puede pasar con el Reactive de 3.5 si torquean a 35 newton? Es que el tornillito se les quiebre y entonces ahí van a estar en problemas. Así que hay que estar atentos de no cometer ese error porque después es una complicación querer sacarlo. En esta fotografía que tenemos acá, me gustaría que la notaran, es el análisis de las paredes del implante cuando ustedes lo miran por arriba, ¿sí? Una vista superior. En todos los libros de implantología, ustedes lo que van a poder ver es que la fuerza que recibe el implante durante la masticación siempre se recibe y se estresa, y la zona más conflictiva es en el cuello del implante. Por lo tanto, el cuello del implante es necesario que sea robusto, lo suficientemente fuerte como para recibir las fuerzas oclusales. Noten ustedes entonces que el implante de 3, la pared es finita, ¿sí? Pero noten el implante de 5, las paredes son ultra gruesas, lo cual entonces ayuda muchísimo en este problema que tenemos los odontólogos, no sé allá en México cómo estén, pero acá en Argentina, por todo este tema de la pandemia, lo que hemos notado es un aumento tremendo en el bruxismo de la gente. ¿Sí? La pandemia ha hecho de que la gente bruxe de manera impresionante. Y con este bruxismo también nos trae aparejado roturas en los implantes. ¿Y dónde se produce la rotura? Normalmente en el cuello del implante. Por eso el cuello tiene que ser robusto. Y a la hora en que nosotros tenemos un paciente con bruxismo que tiene una potencia muscular muy importante, que ustedes ya lo están viendo porque eso se ve en el paciente fácilmente,
tiene que llevarlos a pensar en qué grosor de implantes o en qué diámetro de implante y qué implante es suficientemente fuerte como para resistir la masticación de este tipo de personas. Ahí es donde entonces yo personalmente siempre trato de volcarme al implante de 5 milímetros, sobre todo cuando estamos hablando en los molares, que es donde vamos a tener este problema. Y trato de colocar este tipo de implantes con paredes muy fuertes como para que el paciente no me los pueda romper y no tenga yo una fractura de implante, porque después resolver ese tipo de casos es bastante complicado. Otra fotografía que también habla sobre la importancia del diámetro del implante es cuando nos sucede este tipo de casos. El paciente pierde un incisivo inferior, en donde cuando medimos el espacio tenemos apenas unos 6 milímetros. Siempre debemos de tener en cuenta de que si no queremos perder papilas, la papila tiene que tener soporte del hueso. Y si el hueso se va, la papila se pierde. Por lo tanto, el hecho de que nosotros dejemos 1,5 milímetros de hueso de cada lado es fundamental para que la papila permanezca. Si yo quito 1,5 milímetros de cada lado, entonces ya saqué 3 milímetros. Eso significa que me quedan, con suerte, 3 milímetros. La gran ventaja es que ahora cuento con el Reactive de 3. Entonces puedo colocar este implante que es muy delgadito y de esa manera conservar el hueso diente implante para que entonces la papila no se me vaya y la estética final quede bastante bien, ¿sí? Veamos algunos casos como en este, donde tenemos un implante muy delgadito en incisivos inferiores, en donde podemos resolverlos y darles una solución y que estéticamente nos quede bien y que la papila no se vaya, ¿sí? Por eso estos implantes muy delgados, para este tipo de casos complejos donde tenemos espacios muy chiquititos, es fundamental, ¿sí? Después quizás en cirugías más complejas, como en esto donde hacemos las corticotomías, tener también un implante de plataforma delgada es muy, muy importante, ¿sí? Anteriormente, cuando yo no contaba con estas plataformas chiquititas, hacíamos las corticotomías y la verdad que sufríamos muchísimo porque la posibilidad de fractura de la tabla vestibular era mucho más alta. Ustedes siempre piensen que pueden dilatar las crestas óseas, pero no en exceso, porque el hueso tiene un rango de elasticidad, pero llega un momento donde ya no va y se quiebra. En ese momento que se quebró, entonces obviamente la cirugía se complica. Por lo tanto, el hecho de tener una plataforma pequeña ayuda muchísimo para estos casos, ¿sí? Noten acá en esta fotografía cómo la tabla vestibular sí se raja debido a que estamos tratando de poner un implante que quizás la plataforma sea un poco ancha, ¿sí? Después, por otro lado, uno de los comentarios más comunes, sobre todo en aquellos profesionales que ya llevan muchos años colocando implantes y que vienen colocando implantes quizás de conexión externa o quizás con modelos más antiguos, en donde están acostumbrados a colocar el implante supracrestal, y este concepto, el del Reactive, es un poco difícil para ellos llevarlos a cabo. ¿Por qué? Porque tienen que cambiar un poco el chip de su cabeza y hacer que, en este caso, el implante vaya infracrestal, ¿sí? Este implante se coloca siempre 1 milímetro por debajo de la cresta, entre 1 milímetro, milímetro y medio, en ocasiones 2 milímetros abajo. ¿Qué es lo que sucede si no lo hacen? Después la cuestión protética se les complica. Entonces, lo que he visto es que muchos colegas lo ponen a este implante como venían poniendo los implantes de conexión externa y lo ponen por arriba del hueso. Obviamente sí, la encía los tapa, todo perfecto, pero después cuando le colocan el pilar les queda alto, el hombro les queda muy arriba
y entonces el perfil de emergencia de la corona no les queda. Así que eso es sencillamente porque le erraron al principio, y el principio es este: colocar el implante infracrestal, ¿sí? Por lo menos 1 milímetro por debajo de la cresta. Eso es fundamental. Pueden ver entonces acá en esta fotografía donde hacemos una comparación de los dos sistemas. En los implantes más antiguos, la copita, esta copa de metal liso pulido, iba por encima, iba a nivel de la gíngiva. Y entonces teníamos un hombro que iba ligeramente infragingival, y nos quedaba muy lindo, la verdad que estéticamente quedaba muy bien, pero el problema era el tiempo. En el paso del tiempo, una ligera retracción de la encía, y entonces ya se empezaba a exponer el cuello liso pulido, y obviamente se le veía gris al paciente y no le gustaba nada. Entonces el paciente se empezaba a quejar de que la estética no le gustaba. Y ok, era todo un problema solucionar eso. Después, por otro lado, si notan, a ver si ahí mi mouse se ve, pero lo que van a ver es que el espesor de la gíngiva a nivel del cuello del implante, en estos implantes es mucho más delgadito. En los implantes que tienen el sistema de cambio de plataforma o platform switch, este espesor gingival es mayor. Eso hace de que sea mucho más difícil de que se trasluzca el implante y que se note gris a nivel gingival, y por lo tanto se pierda la estética. Con los implantes viejitos eso solía pasar, y con este tipo de implantes ya eso no nos sucede, ¿sí? Así que bueno, da muchas ventajas el sistema de Platform Switch y este perfil de emergencia largo, que nos permite o nos ayuda a aumentar el perfil de emergencia y hacerlo que nazca mucho más lindo y que aparente ser un diente natural, y lo cual hace entonces que mejoren los resultados estéticos. Vean esta fotografía. Esto es un provisorio sobre un implante Reactive, hecho con un pilar de PIC. El PIC es un plástico muy fácil de manejar y que nos permite entonces hacerle el provisorio al paciente de una manera muy sencilla en el mismo momento de la colocación del implante. Entonces, ustedes preparan este provisorio hecho con resina, con acrílico y con el pilarcito de PIC, y lo van a colocar. Pero vean entonces cómo este sistema permite un perfil de emergencia mucho más natural. Y entonces el resultado estético siempre es mucho más lindo. Amén de que después de los años, si es que hubiera una retracción gingival, que generalmente los hay, tenemos muchísimo hacia arriba, por lo cual nunca vamos a tener el gris del cuello como teníamos en los implantes con diseños antiguos. Bien, ahora veamos un poco del protocolo de fresado. El protocolo de fresado es distinto a los otros implantes, pero no mucho. Vamos a ver y a diferenciarlos un poco. Como siempre, el Reactive de 3 milímetros tiene su diferencia. Es un implante muy delgadito, entonces el fresado es muy básico. Lo que se hace es pasar la fresa lanza para marcar el lugar donde vamos a incidir, donde queremos colocar el implante, y solamente vamos a pasar la fresa de 2 milímetros de diámetro, el largo completo del implante elegido, más 1 milímetro. O sea que si quiero poner un implante de 13 milímetros de largo, voy a fresar 14 milímetros. Y solamente con la fresa de 2 milímetros de diámetro, puesto que el implante tiene 3, o sea que va a tener solamente 1 milímetro extra. En la mayor parte de los casos yo lo he hecho así y me ha funcionado súper bien. Quizás si tuvieran algún caso extremo de hueso sumamente denso, tuvieran que pasar a nivel cortical la fresa de 2,5. Yo en lo personal no he tenido nunca un caso así, pero bueno, se puede llegar a presentar. Y noten en la fotografía que la ubicación del implante es subcrestal, 1 milímetro por debajo de la cresta. Con respecto a las fresas que se utilizan, pueden utilizar ustedes las fresas cilíndricas estándar
o podrían utilizar las fresas cilíndricas escalonadas. Las escalonadas, como ven ahí en la fotografía, ya traen un pequeño escalón, tiene 5 milímetros de largo ese escalón, y lo que les daría de ventaja es que irían un poco más rápido, porque como ya traen el escaloncito, sencillamente ustedes pasan 1, 2, 3 fresas y ya está. En el caso de las fresas estándares, el protocolo es básicamente igual, pero la última fresa tiene que insertarse 5 milímetros menos que la anterior. De esa forma logran ese escalón que tienen las fresas cilíndricas escalonadas. Muy bien. Entonces, por ejemplo, en un implante Reactive de 3.5 vamos a colocarlo primero pasando la fresa lanza, luego la fresa de 2 milímetros, y ahora es donde queremos hacer ese escalón. La fresa de 2.5 la vamos a insertar hasta el largo completo del implante más 1 milímetro, y la última fresa va a entrar, que sería en este caso la de 3 milímetros, va a entrar 5 milímetros menos. O sea que en este caso le estaríamos entrando unos 9 milímetros. Y de esa manera logramos ese escaloncito que es el que nos permite entonces colocar un implante cónico. Esta tabla es una tabla de referencia, nada más como para tener una idea de qué fresas debo de utilizar dependiendo de la densidad ósea. Obviamente esto puede ser ligeramente modificado, pero nos da un indicio bastante claro de cómo debemos de fresar. Por ejemplo, para colocar un implante Reactive de 4.3 en un hueso medio, vamos a utilizar la fresa lanza de 1,5 milímetros, después la fresa de 2, pasamos a la de 2,5, luego a la de 3, y la final, que es la fresa de 3,5, la vamos a pasar 5 milímetros menos de lo que es el largo completo de nuestro implante. Y de esa manera entonces logramos el escaloncito y ponemos nuestro implante. En cuanto a la posición tridimensional, entonces podemos decir que debemos de colocar o sumergir el implante 1 milímetro infracrestal. Después, por otro lado, tenemos que respetar el milímetro y medio de distancia diente-implante para conservar la papila. Y tenemos que respetar o tratar de colocar el implante hacia palatino o ligeramente hacia palatino, apoyándolo contra la tabla palatina para dejar estos 2 milímetros que se requieren hacia la tabla vestibular para que tengamos espesor suficiente de tejido y de esa manera el implante nunca se trasluzca y que estéticamente nos quede bien, ¿sí? Entonces, si logramos ubicar tridimensionalmente al implante en la posición óptima, podremos hacer quizás una corona atornillada, que siempre son las ideales, y lograr entonces una muy buena estética. En los implantes post-extracción, que son algo de que estamos haciendo rutinariamente, quizás una de las claves para poder llevarlos a cabo es la integridad de la tabla vestibular. Para ello necesitamos hacer extracciones atraumáticas. Las extracciones atraumáticas las logramos a través de diferentes técnicas y con diferentes instrumentos. El que ustedes están viendo en la pantalla es un extractor Apolea, que es espectacular, la verdad que a mí me fascina porque logro sacar esas raíces partidas que no tengo cómo agarrarlas. Sencillamente se introduce el perno dentro del conducto y con el extractor Apolea uno las extrae de una manera en que hasta el paciente se asombra porque no siente absolutamente nada, y en unos minutos ya ustedes pudieron hacer esta extracción que de otra manera sería muy difícil, y por otro lado conservar la tabla vestibular, que no se les rompa, para que entonces así puedan proseguir y colocar el implante inmediato, ¿no? La técnica del implante inmediato no la vamos a ver toda, pero básicamente es colocar la primera fresa inclinada hacia palatino y
con el contraángulo. Entonces, si ustedes notan la fotografía, la cabeza del contraángulo está un poquito inclinada. En la segunda instancia, una vez que entra la fresa, se corrige la posición de la fresa para verticalizarla y de esa manera entonces hacer la terminación del fresado en la manera óptima, pero pegado hacia palatino, para que entonces el implante nos quede en la posición correcta. Cuando la cosa se pone un poquito difícil, algo de las herramientas que se pueden utilizar son las fresas de Lindemann. Estas fresas de Lindemann que ustedes ven acá arriba vienen para pieza de mano recta, vienen para contraángulo y vienen para turbina. Son sumamente útiles y trabajan no solamente de punta, sino que también trabajan de costado. Entonces, cuando ustedes quieren limar ligeramente la tabla palatina para poder verticalizar el implante, con este tipo de fresas se trabaja de costado y así pueden ustedes corregir esa posición ósea para que el implante les quede mejor. El Platform Switch, no quiero entrar mucho en este tema porque es larguísimo, pero básicamente quiero decirles de que hay toneladas de información científica al respecto de todos los beneficios que brinda y sobre todo lo que es la conservación de las crestas óseas. Que por cierto, no es que solamente el implante por tener Platform Switch lo va a conservar la cresta ósea, es un conjunto de cosas, entre ellas el espesor de tejido conectivo que hay encima, pero de todas maneras es una de las grandes ventajas que brinda o que se descubrió para mejorar entonces la implantología y que hoy en día casi todos los implantes ya vengan con este sistema, porque obviamente es buenísimo. Para hacer un resumen así muy rápido de sus ventajas, una de ellas es que lo que es la toxicidad de las bacterias que hay en el GAP en los sistemas de Platform Switch es mucho más chica y por lo tanto entonces las crestas óseas se mantienen. Vean esta fotografía, un implante común sin Platform Switch y la toxicidad es amplia, ¿sí? Por lo tanto, esa toxicidad, este componente horizontal del ancho biológico, hace de que el hueso en muchas ocasiones se reabsorbe hasta la tercera espira del implante. En cambio, un implante, ahora lo vamos a ver, un implante con Platform Switch, este componente horizontal es mucho más chico y eso también ayuda a que esa toxicidad de las bacterias no llegue hasta las crestas y por lo tanto las crestas no se reabsorban. Así que bueno, son las ventajas que tiene. Este implante a mí me ha resultado muy útil en las elevaciones de piso de seno, sobre todo en las elevaciones por vía crestal. Al tener espiras amplias y un ápice redondeado, que es un ápice poco agresivo para la membrana de Snyder, me ha permitido entonces trabajar con el ultrasonido, con el piezoeléctrico por debajo, perforar lo que es la cortical del seno maxilar sin romper la membrana de Snyder y de esa manera ingresar plasma rico en fibrina, en ocasiones en conjunción con hueso bovino, en este caso el Synergis, y el implante. Y de esa manera poder colocar el implante inmediato a la extracción de un molar, o en este caso de 2 molares. Si ustedes miran la tomografía que hay en el preoperatorio, van a notar que hay 2 molares, uno que está súper deshecho, que quedan las raíces separadas en la figura que está abajo, y en la otra un molar que no está tan destruido, pero que tenemos el seno maxilar ahí al toque. En las diapositivas que tienen al otro costado, van a ver que ya están los implantes puestos. En esta técnica, la gran ventaja es que ustedes pueden colocar los implantes en el mismo momento de la extracción de estos molares, lograr la fijación que se requiere a nivel de la cortical del seno maxilar, hacer el relleno siempre por debajo, y lo lindo que tiene esto es que el paciente no tiene el dolor que se hace o el dolor y la molestia que genera el hinchazón
de los accesos por vía lateral, y por otro lado la velocidad en cuanto a la restauración, porque hacen este trabajo todo en un solo paso, en una sola cirugía, y a los 4 meses, 5 meses ya le están haciendo la restauración protética, lo cual hace también de que todo el trabajo vaya mucho más rápido. Otro de los casos, y este sería el último caso que les quiero mostrar, es cuando se colocan los implantes Reactive inmediatos a la extracción en combinación con técnicas quirúrgicas un poquito más complejas, como es la técnica del escudo o la técnica del socket shield. Tenemos acá una paciente con un incisivo lateral que se veía bárbaro, sin embargo tenía una fractura en la raíz. Esta chica, no recuerdo si fue un golpe o algo así, que fracturó el diente. No le habían hecho el perno, por lo tanto el diente tenía tratamiento de conducto y nada más. Obviamente un pequeño golpe y se le fracturó. Así que bueno, decidimos hacerle una extracción parcial. No es una extracción total, esto se hace, es una técnica en donde se corta el diente como si hicieran una odontosección, en donde van a retirar la parte palatina del diente o de la raíz. Acá tienen una fotografía de la extracción de lo que sería la parte coronaria y la mitad de la raíz. La otra mitad de la raíz se prepara de tal manera de dejar ese escudo y se coloca el implante por detrás. Luego se rellena con el Synergis más el plasma rico en fibrina y de esa manera después se rehabilita. Esto van a tener acá, esto es una provisionalización, es un provisorio, en donde lo que pueden ver es que el provisorio nos ayuda mucho a conservar la gíngiva, a conservar las papilas para que siempre se mantengan en su lugar y no se nos vayan, porque si hay algo feo es cuando se retrae la encía y después la corona nos queda más larga que las coronas de los dientes vecinos y ahí la estética se arruina, obviamente eso se ve muy feo. Noten acá entonces el Reactive de 3 milímetros ya con un pilar metálico, un pilar de titanio, y después ya con su corona final de porcelana, ¿sí? Y de esa manera logramos entonces una rehabilitación de un diente a través de un implante Reactive que nos mantiene las crestas óseas, nos mantiene las papilas, mantenemos la estética gingival y por lo tanto tenemos un resultado estético óptimo, que es lo que los pacientes nos están requiriendo, ¿no? Así que entonces, en resumen, tenemos que el implante Reactive es un implante que tiene todas las innovaciones tecnológicas, le han puesto todas las fichas a este implante. Es muy versátil porque tenemos todas las presentaciones con los distintos diámetros, distintas soluciones protéticas, lo cual nos ayuda a resolver todos los casos que se nos presentan. Tiene un protocolo bien establecido, sabemos perfectamente cómo colocarlo, cómo es el fresado, cómo se debe de insertar. Es un sistema muy amigable, tanto con el cirujano, pero también con el protesista, porque el protesista digamos, puede hacer coronas que estéticamente queden muy bien, lograr perfiles de emergencia que quizás con los otros implantes no se podían lograr, porque sencillamente acá se arranca desde más abajo y eso hace que el perfil de emergencia sea más fácil de hacer. Cuenta con una amplia gama de soluciones protéticas, lo cual también ayuda a resolver esos casos difíciles. Así que bueno, esto sería todo. Espero que les sea de utilidad y ahora continuaremos quizás con algunas preguntas y respuestas para ya poder finalizar el webinar. ¿Estás ahí, Gabriela? Claro que sí, doctor. Aquí escuchando. Muy bien. Si querés comenzar entonces con preguntas de los participantes, cualquier duda, Claro lo que que sí. quieran preguntar, tenemos unos minutos para charlar. Ok. Bueno, los invitamos, doctores, los que están en el momento ahorita participando en nuestro webinar o por vía Facebook. Si tienen alguna pregunta para el doctor Lucio,
Adelante, este es el momento. Les esperamos. Tenemos aquí una pregunta de Federico. Ay. Doctor Lucio, excelente disertación. Quiero consultar si podemos explicar brevemente cómo realizas la corticotomía del seno desde el alveolo con piezoeléctrico para la elevación del mismo. Gracias. Bien, ok. Bueno, en realidad es relativamente fácil. Indudablemente el piezoeléctrico es un aparato que llegó para quedarse y tiene una utilidad como ustedes no se imaginan, porque nos permite hacer tanto como cortes en el hueso, como hacer ligeras perforaciones que son las que necesitamos hacer en el seno. La utilidad más grande es que el piezoeléctrico hace corte selectivo de tejidos. ¿Por qué? Porque ustedes cuando apoyan la punta sobre el hueso al ser un tejido duro, absorbe o mejor dicho, no absorbe la fuerza del golpeteo del ultrasonido y por lo tanto se va rompiendo. Eso significa que ustedes pueden cortar el hueso. Ahora, ¿qué sucede cuando la punta del piezoeléctrico que hace un golpeteo pega sobre el tejido blando? Lo que sucede es que el tejido blando rebota y no produce entonces ningún corte. Este corte selectivo vino para quedarse, sobre todo, y fue adoptado para hacer las elevaciones de piso de seno, y cuando comenzamos con esto se hacía por vía lateral. Casi siempre hacíamos elevaciones por vía lateral porque estábamos acostumbrados a ella. Y hacerlas por vía crestal nos parecía como que era una cosa imposible. Sin embargo, con el tiempo lo que nos dimos cuenta es que mediante el ultrasonido no es tan difícil hacerlo por vía crestal y que podemos romper la cortical sin que se nos rompa la membrana sinusal. Entonces, la técnica es relativamente sencilla. Ustedes con la fresa, una fresa común, van a llegar 1 milímetro debajo de la cortical del seno maxilar, y luego van a comenzar con las puntas del ultrasonido a trabajar hacia arriba y van a ir de alguna manera perforando el hueso. Sí es verdad de que este procedimiento se hace con unas puntas especiales. Si ustedes entran dentro del catálogo de los distintos fabricantes de piezoeléctricos, van a encontrar de que hay una punta para cada cosa. Por ejemplo, la que tiene la forma de bolita es básicamente para la ventana sinusal. Trabaja muy lentamente, pero cuando llega a tocar la membrana sinusal no la rompe. También hay otras puntas que parecen como una copita y que tiene puntitas, y que es la que se utiliza para esto que me estaban preguntando, creo que Federico. Entonces, estas puntas del piezoeléctrico con forma de copa, con puntitas arriba, te permiten ir trabajando hasta de ir comiendo el hueso hasta llegar a la cortical e inclusive romper esa cortical. Cuando yo noto que ya llego hasta la cortical, después sigo con la de la bolita, y con la bolita trato de agrandar esta pequeña perforación. Una vez que vos ya lograste hacer una apertura más o menos interesante, en ocasiones para poder ver este tipo de trabajo se utilizan los espejos que se utilizan para la apicectomía, que son espejos muy pequeños y que tienen aumento. Entonces nos permiten poder ver la membrana sinusal desde abajo, y luego se utilizan instrumentos. Hay uno que se llama cobra, porque tiene la forma de una víbora cobra. Es un instrumento muy pequeño con el cual se introduce por debajo y te permite despegar la membrana sinusal. Una vez que se hace eso, hay distintas maneras de continuar.
La que a mí más me gusta es introducir plasma rico en fibrina dentro de esa preparación y empujarlo con los osteótomos y un martillo. Con pequeños golpes a través del osteótomo, el plasma rico en fibrina es, seguramente ya lo has visto, es como gelatinoso, ¿sí? Y es líquido. Entonces cuando uno lo introduce por debajo y lo va empujando, vas metiendo líquido dentro y eso hace de que la membrana sinusal se continúe despegando sin sufrir una lastimadura. Obviamente que las elevaciones por vía crestal nunca van a ser grandes elevaciones. Podés llegar a subir aproximadamente unos 4 o 5 milímetros la membrana sinusal, pero nunca más de eso. De todas formas, vos pensás que si tenés 5 milímetros de hueso remanente, con que subas la membrana otros 5 milímetros, ya lograste poner un implante de 10 milímetros de largo, lo cual ya es suficiente para reemplazar cualquier molar, ¿sí? Espero haber respondido la pregunta. Muchas gracias. Y bueno, al parecer, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta para el doctor Lucio? Bueno, y pues de antemano, doctor, te queremos agradecer la participación el día de hoy y agradecerles por todo el apoyo que nos has dado mediante Odontid Implants. Muchas gracias a todos los participantes y también mencionarles que tenemos una súper promoción para todos los que estuvieron aquí en el webinar el día de hoy con el doctor Lucio y Dental Ramos. Tenemos una que les va a encantar. Son 2 implantes Reactive más un hueso. El hueso se los muestro aquí en esta parte y también hacerles mención que nos encontramos en Guadalajara, Jalisco, para que nos visiten de toda la región y de toda la República Mexicana. Nos encontramos aquí en la hermosa ciudad tapatía de Guadalajara. Y también agradecer a Ezequiel que también estuvo escuchándonos. Muchas gracias, Ezequiel, por toda la colaboración. Y también, doctor Lucio, esperamos verte pronto nuevamente por acá, por México, por Guadalajara. Y también hacerles mención que en 15 días estaremos nuevamente con el doctor Lucio, con otro webinar más, y se los haremos saber por todas nuestras redes sociales para que estén informados y también nos estén sintonizando por esta red que es tan magnífica, también por Instagram. Y bueno, para que nos sigan. Muchas gracias. Y anunciarles también que este webinar está grabado y lo subiremos a nuestra red social que es Facebook. Muchas gracias, doctor Lucio, desde Córdoba, Argentina. Te queremos desde acá y gracias. Y también cualquier cosa, los que estuvieron hoy participando con nosotros, mándenos un mensajito por Facebook o déjenos sus datos y con todo gusto nos comunicaremos con ustedes. Muchas gracias. ¿Cuál es la promoción? Me están preguntando y yo estoy mandando besos, ¿verdad? Te falta lo más importante, Gabriela. Bueno, es que es algo natural. Son 2 Reactive más un hueso de Synergy. También platicarles que tenemos la mayoría de los implantes Odontid y que contamos con el hueso y la membrana. Muchas gracias a todos y agradecemos su participación. Gracias. Besos. Genial. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bye. Adiós. Gracias a ustedes. Gracias. Aquí mi compañerito Ricardo, que está detrás de cámaras. Y del otro lado está mi jefazo, Francisco Ramos. Bye. Bye. Gracias, Lucio.